Muy buenos días a todos, hermanos y amigos que nos visiten. Vamos a inclinar nuestro rostro, vamos a orar y entregar este tiempo a nuestro Señor. Padre, gracias te damos por esta mañana, Señor, que tú nos concedes estar en tu casa. Gracias porque nos concedes, Señor, poder traer estas alabanzas delante de ti, exaltar tu nombre, glorificarte. Y a la vez, Señor, también ser bendecido con la exposición de tu palabra. Padre, testificamos que tú eres Señor de nosotros. Tú eres Señor sobre nuestras vidas, tú eres Señor sobre tu iglesia, tú eres Señor sobre toda la creación. Y es en esa virtud, Señor, que nosotros venimos con el deseo de poder aprender de ti y de complacerte, de conocer tu voluntad, de conocer aquello que tú has dictaminado y estipulado y planeado para nuestras vidas, la cual, Señor, debemos darle la suma importancia sobre todas las cosas. Oh Señor, que nuestras vidas sean consagradas a ti, esa es nuestra oración. Y queremos pedirte que para ello, Señor, tú utilices este tiempo de tu palabra, de la predicación de ella, para que tú muevas nuestros corazones, Señor, para que tu Santo Espíritu nos confronte, nos anime, Señor, y nos ayude a poder embarcarnos en este tema que vamos a hablar en esta mañana. Queremos aprovechar también, Señor, pedirte la bendición sobre nuestro pastor y sobre la congregación de convertidos a Cristo en Doña Ana, Señor, para que también el fruto de la predicación de tu palabra, aquella iglesia, Señor, pueda ser de gloria y de honra para ti y de edificación para los hermanos. Bendícenos, Señor, y guíanos y acompáñanos en este momento, y te lo pedimos con acciones de gracia en el nombre de tu Hijo Jesús. Amén. Amén. Pueden sentarse. Hay un predicador famoso de la zona de Chicago hace mucho tiempo que llevaba por nombre Dwight Moody, o como se le dice, D.L. Moody o D.L. Moody. Y Moody fue una persona muy influyente y obviamente su testimonio abarcó varios escritos, varios sermones, una trayectoria de una gran fidelidad al Señor. Y él tiene una frase, la cual confieso que ha venido a ser una de mis frases favoritas en la relación con mi vida cristiana, que embarca en gran sentido algo que, o mejor dicho, un miedo que yo tengo y que no quisiera que se vuelva realidad. Y D.L. Moody dijo lo siguiente, y cito: nuestro mayor miedo no debe ser el fracaso, sino tener éxito en algo que no importa. Él decía con esto que no debemos atemorizarnos ante la idea de fracasar, aunque ciertamente nadie anticipa y anhela el fracaso, pero hay un fracaso mayor aún, hay un peligro más emergente, y es el hecho de que dedicar nuestras vidas y empeñar nuestros recursos y nuestro tiempo en tratar de conseguir éxito en algo que a final de cuentas no vale la pena, en algo que a final de cuentas no tenía importancia o relevancia en nuestras vidas. Y cuando nosotros tomamos esto y lo aplicamos en nuestra vida espiritual, es importante que nosotros nos hagamos la pregunta: ¿qué es aquello que debe tener entonces relevancia? ¿Qué es aquello que debe ser importante? ¿Qué es aquello que debe tener preeminencia en nuestras vidas? De manera que si nosotros nos embarcamos en esta vida cristiana que Cristo ha puesto por delante, estemos bien seguros y bien enfocados que bajo ninguna circunstancia podemos fallar en cumplir esto o en hacer aquello. ¿Qué es aquello que debería tener la preeminencia en nuestras vidas? Y quisiera reformular la pregunta hablando en el contexto de la iglesia. ¿Qué es aquello que debería marcar la iglesia de Cristo? ¿Qué es aquello que debería resaltar, que debería erigirse, si se pudiera decir, de tal forma que sea una columna y que sea como una bandera a todo el mundo que mira a su iglesia? ¿Acaso sería esto la oración? ¿Debería la iglesia de Jesucristo ser conocida por su vida de oración sobre todas las cosas? ¿Por su ayuda social? ¿Por servir a los huérfanos y a las viudas? ¿O por sus ofrendas?
por el desprendimiento de sus miembros en ofrendar. O quizá por el evangelismo de predicar el evangelio en toda oportunidad y en todo contexto que se nos abre la puerta. Pero nuestro Señor Jesucristo nos da la respuesta para esto y no tenemos que buscar muy lejos. Él nos dice que es aquello que debe y necesita tener preeminencia en nuestra vida. Y lo importante de esto es que cuando nosotros entendemos esto y cuando nosotros lo aplicamos en nuestra vida, entonces todo lo que hemos dicho, todo lo que embarca la vida cristiana, dará por hecho, vendrá como consecuencia. ¿Y a qué es eso que yo me refiero? Bueno, nuestro Señor Jesucristo lo explica de forma explícita en Mateo capítulo 28, en los versículos que van del 18 al 20. Y para ello quisiera invitarles que me acompañen precisamente a ese texto. Estas palabras que vamos a ver en esta mañana resumen aquello por lo cual la iglesia de nuestro Señor Jesucristo debe ser conocida alrededor del mundo. Aquello que nosotros, como cristianos, como hijos de nuestro Señor Jesucristo, nacido de nuevo, tenemos que darle importancia, suma importancia en nuestra vida, de manera que no pasemos esto por alto. Si tienen su Biblia en Mateo capítulo 28, voy a comenzar leyendo los versículos del 18 al 20. Y dice así la palabra del Señor. Y Jesús se acercó y les habló diciendo: Toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y he aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Estos versículos que acabamos de leer se conocen, y posiblemente muchas de sus Biblias tienen el título de la Gran Comisión. Aquel mandato que dio nuestro Señor Jesucristo, con el cual termina el Evangelio de Mateo. Se asume que fue en sus momentos finales antes de ascender, pero como vamos a ver en el día de hoy, no es coincidencia que Mateo, mediante la inspiración del Espíritu Santo, coloca estas palabras precisamente en este lugar en su Evangelio o en su relato de nuestro Señor Jesucristo. Esta palabra o esta gran comisión se ha conocido generalmente como un llamado de ir a todas las naciones y predicar el Evangelio. Se utiliza mucho en lo que vienen siendo campañas misioneras o cuando se quiere despertar la necesidad de ir al mundo y de predicar el Evangelio. Y esto es cierto porque vamos a ver en esta mañana que parte de la gran comisión es predicar el Evangelio. Pero la realidad del caso es que muchas veces pasamos por alto el verdadero mandato de este versículo. Lamentablemente no podemos apreciarlo bien en nuestro idioma en español, pero cuando vamos al texto original, que es el griego, nos damos cuenta que aquí vemos varios verbos en estos versículos. Específicamente en el versículo 4, nosotros vemos un verbo, el primero que es ir, y después vemos hacer discípulos. Y más adelante también dice bautizando, y después vemos que dice enseñando. 4 verbos aparecen en estos dos versículos. Pero en el idioma original, en el griego, de esos 4 verbos, solamente hay un verbo que aparece en modo imperativo. Y cuando hablamos de modo imperativo, estamos diciendo que es un mandato, que es una orden de nuestro Señor Jesucristo. Y el único verbo que aparece aquí, que tiene esa cualidad, esa esencia, es precisamente el segundo verbo que dice hacer discípulos. Ese verbo en griego es una sola palabra que se traduce mateteu. Y es importante que nosotros sepamos qué significa esto. Los verbos que aparecen como ir o los verbos que aparecen como bautizando o enseñando son importantes, pero estos son verbos que recaen debajo, si se pudiera decir, del mandato principal que es hacer discípulos. Eso vienen a ser, como dice, como se le denomina en gramática, los participios o los verbos
participio. Pero ¿qué es importante o qué quiere decir esto de ir y hacer discípulos? ¿Qué significa discipular? La palabra discipular en el griego es la palabra matetes, que significa ser un discípulo, ser un seguidor o un alumno, o como bien había dicho ya, un discípulo. Y un discípulo es, por tanto, aquella persona que se considera un pupilo que aprende de un maestro. Esto no era una costumbre exclusiva de nuestro Señor Jesucristo, porque vemos incluso en la historia secular que hombres como Sócrates y como Platón, e incluso también los escribas y fariseos, acostumbraban tener aprendices debajo de ellos que aprendieran de sus enseñanzas y aprendieran de sus instrucciones. Pero en el caso de nuestro Señor Jesucristo, vemos un tipo de aprendizaje y un tipo de discipulado completamente diferente. En el caso de nuestro Señor Jesucristo, sus discípulos no eran meramente estudiantes de su enseñanza, sino que debían aprender de su modo de vida. Y aquí es donde nosotros comenzamos a ver la diferencia. Los discípulos de nuestro Señor Jesucristo, como vemos a través de todos los evangelios, se caracterizaban no solamente porque aprendían de las enseñanzas que nuestro Señor les daba, como era el hecho de las parábolas, pero que nuestro Señor Jesucristo hacía un énfasis especial en aprender acerca de su persona, de su forma de vida, de su estilo de vida. Mateo capítulo 11, versículo 29 es un ejemplo de eso, cuando el mismo Señor Jesucristo dice y recalca: llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón. No está diciendo aprende de mis enseñanzas, aprende de mi teología, sino que dice aprende de mi carácter y de mi forma de ser. Más adelante en Juan 13:15 también dice, hablando del momento que él lavó los pies de sus discípulos, cuando dice que por ejemplo os he dado para que como yo os he hecho, vosotros también hagáis. O sea que ciertamente el enfoque de nuestro Señor Jesucristo no se limita a la enseñanza. Aunque es importante porque vemos en los evangelios cómo a menudo el Señor daba una parábola y exponía una parábola en una multitud. Y aunque mucho de su audiencia o la gran mayoría no podía entender, incluyendo su propio discípulo, la explicación de esa parábola él la reservaba únicamente a sus discípulos, porque él quería que ellos aprendieran de sus enseñanzas. Pero él también quería que aprendieran de su estilo de vida. Y estas dos no podían estar divorciadas la una de la otra. Tenían que aprender precisamente de lo que Jesús enseñaba, pero también de la forma como Jesús aplicaba sus enseñanzas y vivía al respecto. Es entonces, en base a esto, hacer discípulos lo siguiente: ayudar a otras personas por medio de la palabra de Dios y de nuestro ejemplo a seguir mejor a Cristo en conocimiento y en práctica. Es decir, hacer discípulos, el mandato de hacer discípulos es moldear a las personas a las cuales nosotros estamos discipulando, no solamente la enseñanza y doctrina, sino también el carácter de Cristo por medio de nuestro ejemplo. Más que un adoctrinamiento, más que simplemente abarcar una serie de enseñanzas fundamentales de la vida cristiana y de la fe cristiana, implica también modelar la vida de Cristo para ayudar a esas personas a vivir como Cristo vivió. Y este es el mandato de la gran comisión: haced discípulos de Cristo. Es interesante y hago énfasis en el hecho de que es hacer discípulos de Cristo, porque nunca se nos dice en el texto que ellos debían de hacer discípulos de sí mismos. Los apóstoles no estaban llamados a que la iglesia les siguiera a ellos como su ejemplo, como su inspiración, como aquel que les salvó, sino que debían de hacer discípulos de Cristo. No debían de ser de los apóstoles, tampoco debían de ser discípulos de las dogmas de la fe cristiana, sino que debían ser discípulos de una persona, y esa persona era Cristo Jesús. Pero hay una pregunta que surge al respecto: ¿y por qué entonces el discipulado? ¿Por qué el Señor Jesucristo toma esta plataforma de dar la gran comisión, de decir sus últimas palabras, y lo que hace o lo que nos manda es simplemente hacer discípulos?
Por una parte, la respuesta a esta pregunta es sencilla y lo único que tenemos que hacer es mirar a la vida de nuestro Señor Jesucristo. Porque cuando Jesús le dice a sus discípulos que vayan por todo el mundo haciendo discípulos, es porque precisamente este fue el modelo que Él ejemplificó. Este fue el modelo que Él les enseñó a sus propios discípulos. Ustedes recordarán que en este momento Jesús le está hablando a los 12 discípulos, como lo dice claramente en el versículo 16. Y estos 12 discípulos habían pasado los últimos 3 años de su vida viviendo con el Señor Jesucristo. Le habían acompañado, habían ido a todas las ciudades con Él, habían presenciado milagros, se habían sentado en sus discursos. Habían escuchado sus enseñanzas e incluso habían observado su vida. Aún sin Jesús decirle, miren lo que yo hago, el simple hecho de que Jesús hacía las cosas diferentes le llamaba la atención a ellos y ellos ponían su mirada en el Señor Jesucristo. Jesús utilizó estos 3 años de su ministerio principalmente en moldear y discipular y entrenar a estos 12 hombres para la obra que Él había llamado y que Él había encomendado. Lo interesante también del caso es que vemos en las Escrituras que conforme se le acercaba el tiempo de su crucifixión, conforme se le acababa el tiempo al Señor Jesucristo, en vez de alejarse de sus discípulos y enfocarse en la multitud y en vez de enfocarse en la cantidad de plataformas que tenía para predicar su palabra, hizo lo contrario, sino que mientras más se acercaba a su hora, más tiempo pasaba con sus discípulos y más íntimamente se relacionaba con ellos y más invertía en sus vidas. Si Jesús fuera posiblemente un predicador de nuestros tiempos, esta no sería la estrategia que nosotros utilizaríamos. Si hoy se nos avisara por medio de un ángel, de una revelación, que el Señor Jesucristo va a estar con nosotros en nuestra iglesia por un periodo de 1 semana o de 1 mes, ¿qué haríamos? Bueno, posiblemente enviaríamos noticias a todos los periódicos, enviaríamos noticias a todos los centros de noticias y noticieros para que le den una oportunidad de entrevistar al Señor Jesucristo. Posiblemente alquilaríamos los estadios más grandes para hacer una campaña evangelística y llamar a todo el mundo que vea y que escuche de las mismas palabras del Señor Jesucristo. ¿No debió haber hecho el Señor Jesucristo esto? ¿No debió de haber invertido su tiempo visitando las metrópolis del antiguo mundo, no enfocándose en un pueblito en Galilea o en Judea o en Jerusalén, sino ir a Roma, ir al continente europeo, visitar todas las metrópolis y visitar y alquilar los estadios, incluso el Coliseo, y hacer campañas, si se pudiera decir? Pero este no fue su estrategia. Esta no fue el diseño que Él eligió para salvar, o mejor dicho, para cambiar y transformar el mundo, sino que Él eligió a 12 hombres, de los cuales Él sabía que uno le iba a traicionar y aún así lo eligió. Pero 12 hombres para que en este tiempo aprendan de Él, invierta su vida en ellos y ellos sean moldeados conforme a su carácter. Jesús, en su infinita sabiduría, nos traza a nosotros la guía para alcanzar las naciones. Ciertamente la necesidad es ir por el mundo y hacer discípulos. Ciertamente tenemos que evangelizar a las naciones y ganar a toda la persona para Cristo. Y la forma más efectiva de hacer eso es multiplicándonos. Multiplicándonos, no enfocarnos en una persona o en un grupo de personas, sino enfocarnos en la iglesia en general, de manera que la iglesia en general haga la obra que el Señor le ha encomendado. Una de las características más ejemplares de la Reforma es precisamente esto. La Reforma que tomó por sorpresa todos los escenarios de Europa y causó gran estruendo entre los seminarios más intelectuales de toda la Iglesia Católica que dominaba en aquel entonces. Lo que caracterizó su eficacia fue el hecho de que la palabra de Dios había llegado al pueblo, de que no era el trabajo solamente de Martín Lutero y otros reformadores intelectuales, sino que fue un trabajo que fue llevado a cabo por toda la congregación, por cuanto toda la congregación comenzó a entender el mensaje de las Escrituras y a ponerlo por práctica.
Más que poner a una persona en un sitio de escenario, en el centro de la plataforma para que todo el mundo le mire, el plan que traza nuestro Señor Jesucristo es multiplicarnos mutuamente, que cada uno de los miembros tenga las herramientas necesarias para ir por el mundo y multiplicarse a sí mismo. No sumar miembros a la iglesia, sino multiplicar los miembros desde la iglesia. En nuestra historia nosotros vemos un ejemplo similar. No puedo corroborar si esto es cierto o no, pero por lo menos así hemos sido instruidos en el colegio, de que la famosa sociedad secreta, la trinitaria, se caracterizó por propagar sus ideas y reclutar a sus miembros utilizando esa estrategia, donde una persona iba y reclutaba a 3 personas, pero esas 3 personas que habían sido reclutadas tenían la responsabilidad de ir y reclutar cada uno 3 personas más. Y un grupo donde ahora era 4, si matemática no me equivoca, ya debían tener 14, 15 personas. Y cada uno de esos miembros tenía la responsabilidad de ir y de multiplicarse, adquiriendo o reclutando a 3 miembros más. Este es el ejemplo que vemos en las Escrituras. El mandato, por ende, el imperativo, el corazón de la gran comisión que nosotros vemos en este versículo es simplemente ir y hacer discípulos de entre las naciones. Pero ¿cómo se hacen discípulos? El texto también nos enseña. Nuestro Señor Jesucristo en estos versículos también nos muestra lo que implica ser discípulo. Estos verbos, participios que vamos a ver ahora, dependen del verbo principal, que es hacer discípulo. Estos verbos nos ayudan a nosotros a entender lo que verdaderamente significa hacer discípulo. Y el primero que vemos aquí es bautizar. Dice el versículo 19, por tanto, id y hacer discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Sabemos, las Escrituras nos enseña que el bautismo es una de 2 ordenanzas que fue instituido por nuestro Señor Jesucristo para su iglesia. Es el bautismo el testimonio externo de un milagro interno que sucedió en nosotros, que es el milagro de la salvación. Y el otro, o la otra ordenanza, dice las Escrituras, que es también la institución de la Santa Cena. Pero esto en el bautismo nos resalta y nos enseña 2 verdades fundamentales del bautismo. Porque el Señor Jesucristo está diciendo, haced discípulos, y cuando hagan discípulos necesariamente tienen que bautizarlo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. ¿Y qué significa esto? Que para ser discípulos primero tenemos que evangelizar. Para ser discípulos, primero tenemos que compartir el evangelio. Antes de bautizar, debe haber una profesión de fe. Y antes de haber una profesión de fe, debe de haber un evangelismo en el corazón de esa persona, en la vida de esa persona. Jesús y los apóstoles entendieron y entendían que el bautismo era la consecuencia natural e inmediata de un arrepentimiento. Cuando Pedro predicó su famoso discurso en Hechos capítulo 2, donde miles de personas vinieron a los pies de Cristo y se arrepintieron, la pregunta que le hicieron es, ¿qué debemos hacer nosotros? Dice capítulo 2, versículo 37, que al oír esto se compungieron de corazón y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles, varones hermanos, ¿qué haremos? Y Pedro les dijo, arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. Muchas personas toman este versículo para enseñar lo que es el bautismo, la regeneración del bautismo. Es decir, que el bautismo es un requisito para uno adquirir la salvación. Esto no es lo que enseña este versículo, esto no es lo que enseña la totalidad de las Escrituras. Pero lo que sí nos está enseñando estas palabras es que en las mentes de los apóstoles, en la mente de Jesucristo y en la mente de Pedro, una respuesta inmediata y natural a tu arrepentirte de tus pecados era el hecho de que tú vas a profesar de ese arrepentimiento por medio del bautismo, pasando por las aguas del bautismo. El bautismo no es un requisito para la salvación, sino que es una evidencia inmediata de un arrepentimiento genuino.
Pero fíjense en esto, hermanos. La gran comisión, y va a sonar un poco extraño al principio, pero no me juzguen todavía. La gran comisión no se enfoca en predicar el evangelio. La gran comisión se enfoca en hacer discípulos de aquellos que han sido salvados por la predicación del evangelio. Es necesario para ser discípulos predicar el evangelio, pero no podemos pensar que con el simple hecho de predicar el evangelio y dejarlo ahí, ya estamos cumpliendo la gran comisión. Cuando vemos aquí que embarca mucho más que simplemente ir y predicar el evangelio. Para discipular hay que evangelizar, pero el fin de la evangelización es el discipulado. Y vemos otra cosa importante también sobre esto del bautismo. Y no es solamente de que para discipular es necesario que primero deba haber un evangelismo, pero el discipulado también demanda un compromiso tanto del que discipula como aquel que es discipulado. El bautismo es una confesión pública de que hemos muerto a pecado y resucitado a Cristo. Y en el momento que nosotros confesamos públicamente que somos seguidores de Cristo, que somos discípulos de Cristo, en ese momento nos volvemos un objetivo público de los ataques del enemigo, de los ataques de Satanás. Y esto era muy evidente a la iglesia primitiva. Ellos sabían que cualquier persona que se identifique con Jesucristo, que acepte, se arrepiente de su pecado y acepte la ordenanza, el mandato de profesar este arrepentimiento por medio del bautismo, sabía que estaba poniéndose en una posición difícil. ¿Por qué? Porque identificarte con Jesucristo públicamente implicaba una posible exclusión de la vida social de tu comunidad. Y vemos el ejemplo en los judíos. Aquellos que fueron perseguidos y expulsados del templo y de la sinagoga por el hecho de manifestar que eran discípulos de Jesucristo, eran separados y rechazados de toda la esfera de la vida social. Pero esto también implicaba una posible exclusión del marco económico. Vemos a Pedro cuando le escribe a su audiencia, una audiencia que se encontraba en pruebas y en persecución, que muchos de ellos habían padecido y habían sufrido pérdidas económicas y habían, si se pudiera decir, caído en la pobreza por el simple hecho que nadie quería hacer negocio con ellos por el hecho de ser cristianos. Nadie quería darle sus servicios o requerir de sus servicios por el hecho de que se identificaban con Cristo. Pero más que esto, identificarse con Cristo por medio del bautismo también ponía sus vidas en peligro. Sus vidas en peligro de persecución y peligro de muerte, como fue el caso de la iglesia en Jerusalén, que después de gran avivamiento y después de tantas personas que venían y venían a los pies de Cristo por la predicación de los apóstoles, a raíz de esto surgió una gran persecución que obligó a la gran mayoría de estos miembros a tener que salir de sus ciudades, dejar sus familias, dejar sus casas y refugiarse en el exilio para poder proteger sus vidas. Por estas razones, hermanos, aquellos que pasaban por las aguas del bautismo debían estar resueltos en abandonar la vida que conocen y seguir a Cristo. No se podía seguir a Cristo y tratar de mantener y guardar aquella vida que tú tienes o tenías antes de Cristo. No era posible. Y Cristo lo dice de una forma más explícita en Mateo capítulo 16. Y cito en el versículo 24. Entonces Jesús dijo a sus discípulos: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Porque todo aquel que quiera salvar su vida, la perderá. Y todo el que pierda su vida por causa de mí, la hallará. Hermanos, el discipulado demanda considerar el costo, pero también demanda comprometerse con la causa de Cristo. Porque en el momento que nosotros nos identificamos con Cristo por medio del bautismo, en el momento que nosotros nos embarcamos a cumplir esta gran comisión que Cristo ha puesto por nosotros, en ese momento nosotros ponemos nuestras vidas en la línea, sabiendo de que eso puede ser la causa por la cual sean terminadas. Y si no estás dispuesto, si no estamos dispuestos a negarnos a nosotros mismos y a tomar nuestra cruz,
mejor ni le sigamos. Mejor ni tratemos de identificarnos con Cristo, porque lo que vamos a hacer es simplemente perder nuestro tiempo. Pero no solamente el Señor dice que una parte esencial del discipulado es el bautismo, sino que hay otro verbo importante en el versículo 20 que descansa de aquel verbo principal que habíamos dicho, que es hacer discípulo. Y dice en el versículo 20, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. La enseñanza es parte fundamental del discipulado. El discipulado necesariamente implica una relación de aprendizaje. Aquel que discipula, que es discipulado, aprende del que le está discipulando. Aquel que es el estudiante aprende de su maestro. Y los 12 discípulos aprendieron del maestro de maestro, que era el Señor Jesucristo. Pero ¿qué es aquello que ellos deben de enseñar? El texto lo dice claramente. Ellos debían enseñar que guarden todas las cosas que os he mandado. Y esta palabra guardar puede también reemplazarse con observar o custodiar o cumplir, asegurarse de que aquello que nosotros estamos, que se nos ha sido instruido, debemos de asegurarnos de que se lleve a cabo, de que se cumpla en nuestras vidas. Debemos enseñar a obedecer los mandatos de nuestro Señor Jesucristo. Pero no solamente los mandatos negativos, porque en eso somos muy buenos. Somos muy buenos en decir no hagas esto y no hagas aquello, y eso es pecado. Y es necesario decir eso. Pero enseñar los mandatos de nuestro Señor Jesucristo también implica enseñar aquello que sí debemos hacer. Amar a nuestro prójimo, evangelizar a aquellas personas que están cerca de nosotros, orar, servirnos mutuamente, etcétera, etcétera. Aquellos mandatos positivos recaen obligatoriamente sobre este mandato de guardar todas las cosas. ¿Y cómo nosotros enseñamos? Nuevamente, por nuestras palabras, pero también con nuestro ejemplo y nuestras acciones. Pero hay algo más. Dice aquí que guarden, pero que guardemos ¿qué? Todas las cosas que os he mandado. Nuestro deber en la gran comisión es enseñar todos los mandamientos del Señor Jesucristo. Nosotros no tenemos la libertad, ni la potestad, ni el derecho de elegir aquellos que son de nuestra preferencia y aquellos que no. Aquellos que pueden sonar más buenos y más agradables, pero vamos a resguardar aquellos mandatos que pueden crear controversia. Ese no es el mandato de nuestro Señor Jesucristo, sino que guardemos todas las cosas que Él nos ha guardado. Quien discipula tiene el compromiso delante de Dios, tiene la responsabilidad de enseñar, como bien dijo Pablo, todo el consejo de Dios. Pablo, cuando salió y miró por última vez a los hermanos de Éfeso, y estuvo reunido con los ancianos de la iglesia de Éfeso, le dijo en Hechos capítulo 20, versículo 27, que no he rehuido anunciar todo el consejo de Dios. Ellos sabían que Pablo no se había resguardado, no se había propuesto mantener ninguno de los mandatos secretos, sino que mostrarle y enseñarle todos los mandatos que nuestro Señor Jesucristo le había dicho. Y ese es el énfasis de la última parte de esta oración. Porque dice aquí en el versículo 20, enseñándoles que guarden todas las cosas que ¿quién ha mandado? Que yo he mandado. El discipulado se centraliza en la palabra de Dios. Si no hablamos de la palabra de Dios, entonces no vale la pena hablar de lo absoluto. Porque es la palabra de nuestro Señor Jesucristo, aquella palabra que nos santifica, como dice en Juan, aquella palabra que es viva y eficaz, aquella que, como dice Pablo en Efesios, es la palabra de vida. Esa es el centro de nuestra enseñanza. De lo contrario, no vale la pena hablar o discutir. El fin del discipulado es presentar a todo hombre perfecto delante de Dios. Y Pablo entendía esto muy bien. Y cuando Pablo le escribe a la iglesia de Colosense y
demuestra o le explica a la iglesia cuál era parte de su responsabilidad como apóstol. Pablo decía en Colosenses 1:28, hablando y dice, a quien anunciamos, esto es a Cristo, dice, amonestando a todo hombre y enseñando a todo hombre en toda sabiduría, a fin de presentar perfectos en Cristo Jesús a todo hombre. Pablo decía, nosotros amonestamos, nosotros enseñamos, nosotros nos embarcamos en este viaje y nos exponemos a peligro con tal de exponerte todo lo que la palabra de Dios te puede enseñar. Todo lo que sabemos nos estamos poniendo a tu disposición con la única finalidad que el día que tú tengas que pararte delante de la presencia del Señor puedas hacerlo con tal manera de que puedas pararte perfecto. De que no solamente fuiste redimido por Cristo, sino que también viviste de acuerdo al testimonio y la vida de Cristo aquí en la tierra. Y que yo no soy culpable de haber refrenado u ocultado alguno de sus mandamientos. Ciertamente el discipulado involucra enseñar, pero involucra enseñar a las personas a vivir y a obedecer lo que Cristo ha estipulado y a imitar a Cristo como nosotros le imitamos a Él. Otra cosa más, y dejé ese último verbo a propósito de último, y es el verbo que vemos en el versículo 19, cuando dice, por tanto, id. Id, este verbo mejor se pudiera traducir, o esta frase se pudiera traducir, mientras vayan, hagan discípulos. Conforme ustedes van por todo el mundo, conforme visitan todas las naciones, hagan discípulos en ellas. Jesús nos manda a ir por todas las naciones, todos los pueblos, toda tribu y toda lengua, haciendo discípulos. Esto es un llamado a las misiones. Esto es un llamado a salir de nuestra zona de comodidad y embarcarnos en la obra misionera. Todas las naciones sin excepción. Pero hay un problema con esto. Y es que no podemos cumplir la gran comisión de hacer discípulos a las naciones si primero no hemos hecho discípulos en nuestra propia nación. Si primero no hemos hecho discípulos en nuestra propia casa. Ciertamente una responsabilidad de todos nosotros hacer discípulos. Pero no podemos pretender salir, tomar un avión, ir a los sitios más remotos del planeta Tierra, a hacer algo que no hemos hecho en nuestra propia casa. No podemos tratar de salir y visitar los confines de nuestra nación si las personas que tenemos cerca de nosotros, que vemos en el día a día, no cumplimos con esas palabras que nos dice el Señor Jesucristo. No podemos dar de lo que no tenemos. Y no podemos amar a quienes no conocemos por encima de aquellos que conocemos. Ese fue el argumento de Juan. Juan le decía en su primera epístola, en el versículo 4 y 20, que cómo puede decir que amas a Dios y aborrece a tu hermano, a quien tú conoces. Pues el que no ama a su hermano, dice, a quien ha visto, ¿cómo puede amar a Dios a quien no ha visto? Y si pudiéramos, con toda solemnidad y respeto que merece, alterar un poco este versículo y decirlo de la siguiente forma. Pues el que no disipula a su hermano, a quien ha visto, ¿cómo puede disipular a las naciones a quienes no ha visto? ¿Cómo podemos cumplir el llamado de la gran comisión en todas las naciones cuando nuestra propia casa y nuestra propia nación no ha sido beneficiada, no ha experimentado nuestro llamado y nuestro servicio? El llamado de la gran comisión es un llamado a discipular. Pero el versículo 18 nos da una verdad sumamente importante que no quisiera pasar por alto. Porque cuando nosotros hacemos discípulos, lo hacemos encomendados por la persona de Jesucristo. Fíjate cómo dice el versículo 18, y es esto como inicia. Y Jesús se acercó y les habló diciendo, toda potestad me es dado en el cielo y en la tierra. Por tanto, id y haced discípulos. El Señor Jesucristo está vinculando su autoridad, aquella autoridad que ha recibido sobre el cielo y la tierra, para mandarnos a nosotros y encomendarnos a ir y a ser discípulos.
Es una autoridad, es una potestad que ha recibido gracias a que venció la muerte en la cruz del Calvario. El pecado venció y venció la muerte cuando resucitó al tercer día. Y aquel momento cuando dice en Filipenses que Él se humilló y se despojó de sí mismo y tomó forma de siervo, ahora este Cristo ha sido revelado y ha sido restituido con toda su autoridad. Y no solamente autoridad en el cielo, sino también en la tierra, en toda la esfera de la creación. ¿Para qué? Para encomendarnos a nosotros. Porque la gran comisión es comisionada por Cristo Jesús hacia nosotros. Y cuando vemos esto de esta perspectiva y entendemos que no es tanto el propósito de la comisión, sino es quién nos comisiona, quién nos envía, quién nos manda ahí por todo el mundo, aquel que tiene la autoridad y el derecho y la potestad sobre toda la creación. Entonces negarnos a hacer esto es simplemente desobediencia. Esta potestad que ha recibido nuestro Señor Jesucristo nos abarca a nosotros mismos, en el sentido que Cristo ha recibido toda autoridad sobre nosotros también, que somos su iglesia. Él tiene la autoridad y potestad sobre nosotros, el derecho, por cuanto hemos sido comprados por su sangre. Y como nosotros le pertenecemos, nosotros le obedecemos. No es una orden ejecutiva como a veces vemos en las noticias, que el presidente de Estados Unidos hizo una orden ejecutiva y todo el mundo tiene que obedecer. Hermano, es mucho mayor que esto. Es una orden divina que viene desde el mismo trono de nuestro Señor Jesucristo, que nos encomienda a cada uno de nosotros a ir y a ser discípulos a todas las naciones. Pero también esta encomienda, esta autoridad de nuestro Señor Jesucristo también nos abre la puerta. Porque al mismo tiempo que Él nos dice, vayan y hagan discípulos, al mismo tiempo nos está diciendo que nuestro ministerio va a ser efectivo, porque Él es quien va a abrir y va a cerrar puertas. Él es quien va a fructificar nuestro ministerio, por cuanto Él también tiene poder y dominio y autoridad sobre todos los cielos y sobre toda la tierra. Cristo también ha recibido toda autoridad sobre las naciones, y podemos encomendarnos confiados a nuestra comisión, porque vamos respaldados con la autoridad y señorío de Cristo. Como a veces cuando nosotros somos niños y nos acercamos a una persona enviado por nuestro padre, porque mi mamá dice, porque mi papá dice, y pensamos que con decir esa frasecita todo el mundo se nos va a rendir a nuestros pies y va a acceder a nuestras demandas. Pero esto es lo que dice en su palabra. Nuestra labor no será infructuosa, porque vamos encomendados por aquel en quien es sobre todas las cosas. Pero termina la gran comisión en el versículo 20 también diciendo algo similar, cuando dice: y he aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. La gran comisión comienza diciendo: yo tengo la autoridad para enviarte a ti y a mi iglesia a todas las naciones. Pero al mismo tiempo termina la gran comisión diciendo: pero no van a ir solos. No van a estar desamparados y no van a ser solitarios, porque yo voy a estar con ustedes durante cada momento y cada paso. Y en el griego nosotros vemos que esa palabra yo, cuando Jesucristo habla de sí mismo, está en un modo enfático, dándonos a entender que no tenemos que preocuparnos de nada, porque soy yo que voy con ustedes. Como Moisés cuando le dijo a Dios: ¿quién le voy a decir al pueblo de Israel que me mandó? Y su respuesta fue: yo soy, es quien te envió. Y ese yo soy, que es Cristo Jesús, es aquel que está con nosotros y que nos capacita y que va de la mano para que nosotros podamos llevar a cabo esta comisión. La gran comisión, hermanos, va más allá de lo que vemos aquí. Va más allá de los 12 discípulos. El hecho de que el Señor Jesucristo dice que Él estará con nosotros hasta el fin del mundo indica que tú y yo, hermanos, formamos parte también
de esta comisión, porque esta comisión está vigente hasta el día que Cristo Jesús regrese por su iglesia. Es una comisión que sobrevive a los apóstoles. Es una comisión que aun cuando los apóstoles murieron y aun cuando la iglesia primitiva murió y llegó otra iglesia que ya no era primitiva, aún persiste y aún prevalece este llamado de ir y hacer discípulos. Y la gran comisión permanece hasta hoy en día. Esta es la gran comisión que el Señor le ha encomendado a la Iglesia Evangélica Bautista Cristiana en el año 2019. Y si tú eres hijo o hija de nuestro Señor Jesucristo, y si tú has nacido de nuevo y has recibido el perdón de tu pecado, esta es la comisión que el Señor pone delante de ti en tu vida. Si algo puedes que decir, a lo mejor no oré lo suficiente, a lo mejor no prediqué lo suficiente, a lo mejor no serví lo suficiente. Trata, hermano, que bajo ninguna circunstancia sea el hecho de que no discipulé lo suficiente, porque esa es nuestra encomendación. Termina diciendo aquí nuestro Señor Jesucristo, y como le había dicho, Mateo, mediante la inspiración del Espíritu Santo, coloca estas palabras al final de su evangelio, al final de la redacción, al final de todo su relato de la vida y testimonio y ministerio de nuestro Señor Jesucristo. Él termina su exposición con estas palabras de ir por todo el mundo y hacer discípulos. La intención de Mateo es que estas palabras tengan preeminencia en nuestra mente. Que esta sea la exhortación magna de Mateo. Que todo lo que él ha estado exponiendo y todo lo que está registrado en el libro de Mateo sea con la finalidad de despertar en nosotros un deseo y una urgencia de ir por el mundo y hacer discípulos de entre las naciones. Comenzando por nuestra propia nación, comenzando por nuestra propia casa. Esa es la exhortación de Mateo. Esta es la misión de la iglesia que habría de nacer en unos pocos días después de que nuestro Señor Jesucristo ascienda al cielo. Y tristemente también es la más descuidada. La iglesia que no discipula no cumple su propósito y está destinada a morir. La iglesia que no discipula está destinada a morir. Y cuando hablamos de la iglesia no hacemos referencia al edificio o a la institución ante los ojos del gobierno del Estado, sino hablamos de nosotros, quienes somos el cuerpo de Cristo. Estas palabras, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Esta encomienda debe resonar en nuestros corazones todos los días hasta el fin del mundo. Y que el Señor despierte en nosotros un deseo, al igual que una urgencia, de llevar a cabalidad este mandato que Él nos ha dado tan explícitamente. Vamos a orar. Padre, a pesar de que nuestras vidas están completamente desnudas delante de ti, a pesar, Señor, de que tú conoces nuestras faltas, nuestras debilidades, tú conoces nuestros errores y donde hemos flaqueado. Padre, en tu misericordia y tu eterna bondad, tú nos permites aún así poder ser confrontados, ser redarguidos, y que tú nos apelas con amor nuevamente a que pongamos nuestra mirada en aquello que es importante, en aquello que debe caracterizarnos a nosotros, en aquello que es la gran comisión de tu iglesia. Padre, mi oración es que cada uno de nosotros, que nuestra iglesia, Señor, seamos un pueblo, seamos una congregación que se caracteriza porque cumple
tu encomienda, porque verdaderamente hacemos discípulos tuyos, no discípulos de nosotros mismos, no discípulos de nuestros líderes, no discípulos de nuestro pastor, discípulo tuyo de Cristo Jesús. Para ayúdanos y confiamos en que es posible, por cuanto sabemos que tú estás con nosotros. En el nombre de tu Hijo Jesús te lo pedimos. Amén.